Como bien sabéis, no soy muy fan de Star Wars. Siempre me ha costado conectar, pero no con sus mundos, ni mucho menos con su género dramático. Habitualmente el problema lo tengo con la forma, ya sea narrativa o estética. Star Wars son esos barridos, esas criaturas mezcla entre muñeco kawaii de Sune y lo más sórdido de la galaxia, ese constante alivio cómico, la aventura vista desde lo místico, el destino, el heroísmo y eventos grandilocuentes, el héroe de las 1000 caras de Luke Skywalker y la tragedia griega de Anakin, la terrible puntería de los Stormtroopers y esa música fanfarrona y aventuresca de John Williams. Y todo eso que he mencionado no es malo, de hecho es fundacional para la Space Opera. Simplemente es que estas cosas a mí no me acaban de entrar. Cuando vi Rogue One sentí que había voces que me estaban llamando desde el otro lado, algo que quería salir. En el acto final de la película empezaba a entender, para mi sorpresa, que los eventos me importaban un poco más, porque la obra se esforzaba por mostrarte cómo detrás de cada paso en la rebelión hay una persona con su historia y una vida a sus espaldas sacrificándolo todo. Por eso esa escena de Vader al final de la película me encanta. Vuelve la ominosidad mística de la fuerza y el lado oscuro, pero frente a unos soldados humanos, frágiles y aún así llenos de esperanza y determinación. Es la materialidad contra la magia. Un nuevo amanecer que ninguno de los rebeldes que han dado su vida por la causa llegará a ver. Aún así, Rogue One no acababa de enamorarme del todo porque seguía recurriendo a los mismos recursos y firmas estéticas de la saga. Había una historia, una intención, pero el empaquetado no acababa de ser tan sombrío o grave como el drama que se estaba contando. Una opresión brutalmente asimétrica y terrorífica. Pensaba que esto era lo más cercano a una historia humanista que encontraría en todo Star Wars hasta que vi Andor. Andor empieza de una forma muy mundana, en un mundo sucio, amenazante y donde lo estrafalario es solo un telón. Tony Gilroy nos acompaña en un viaje a través de la burocracia del Imperio, los anhelos de libertad de diferentes personajes que expresan sus ideas, las debaten, las vomitan y donde cada una de las acciones tiene consecuencias reales, porque las decisiones importan, tienen costes materiales, humanos y morales, donde el totalitarismo deja de ser un monstruo sin forma, se cuela en todas y cada una de las facetas de la vida, donde la violencia va más allá de lo físico, lo táctil, está en el desgaste, la desesperación, los grandes silencios y la ambición. Andor es una obra política, sí, pero reducirla a eso sería una falta de respeto. Es un examen humanista sobre la responsabilidad, la solidaridad y el sacrificio, sobre cómo la revolución contra el imperialismo parte de las pequeñas acciones, de todo aquello que parece insignificante, efímero o vano. En un universo inabarcable, contra un enemigo con un poder inimaginable, en poblaciones y planetas fragmentados, aislados, amenazados y perpetuamente controlados, un pequeño acto de insurrección puede ser la chispa que encienda la rebelión. Y puede que el sacrificio es lo único que quede cuando la libertad ya es un recuerdo del pasado. Hoy analizaré el primer arco de la primera temporada de Andor, de cómo asienta sus bases estilísticas, personajes e historia, presentando en un arco de 3 episodios su manifiesto cinematográfico y narrativo. Sean todos bienvenidos a la chispa de la rebelión. El piloto arranca con un plano que parece deslizarse a través de las farolas, como si nos encontráramos dentro de un vehículo que va a toda velocidad. El movimiento nos revela que estamos vinculados a las pisadas de un personaje que todavía no se ha presentado. La lluvia se precipita con fuerza, mientras en un plano general se acaba de enmarcar el espacio en el que nos encontramos. Priox Morlana, una zona corporativa subordinada al Imperio. 5 años antes de la batalla de Yavin, aquella en la que Luke Skywalker destruye la Estrella de la Muerte en una nueva esperanza, marcando la
primera gran victoria de la rebelión. El contexto en pantalla podría comunicarnos todo lo que debemos saber, pero el escenario grita con cada detalle. El puente que cruza Cassian es un pasillo infinito, simétrico, profundo. Las farolas, en una posición más amenazante que recta, refuerzan ese bucle, la repetición industrial y la alienación, mientras las luces en el fondo expresan un aparato controlador y siempre vigilante. Los charcos en el suelo reflejan esta fría geometría, duplicando la sensación de encierro en una ciudad que parece no tener salida. Sin embargo, es en la simetría de esta iluminación donde el plano revela la verdadera naturaleza de su protagonista. La hilera de farolas ciega el puente a la mitad, tratando una frontera táctil entre una luz quirúrgica, corporativa y la penumbra absoluta. Al caminar justo por el centro de esa grieta, el plano exterioriza la brújula moral de Cassian Andor. Un hombre atrapado en los márgenes, obligado a transitar la escala de grises de una galaxia donde la supervivencia exige habitar perpetuamente las sombras. Es una introducción magistral frente al amanecer abrasador y natural de la intro de la serie, con esa luz que se filtra por el vacío para deconstruir el logotipo desde dentro. El piloto nos sumerge en todo lo contrario, una luz artificial, fría, encorvada y aplastante que busca anular al individuo. Nada más cruzar ese umbral, la escala cambia de forma drástica. Pasamos de la línea recta infinita a una arquitectura opresiva, laberíntica y masiva. Una gigantesca columna de hormigón aplasta el encuadre, arrinconando la silueta encapuchada de Cassian contra un techo estriado que corta la luz. Al adentrarse en el callejón, la influencia estética neo-noir de Blade Runner estalla en toda la pantalla. La densa bruma, el aire saturado por los extractores, el caos de cables cruzando el cielo y los neones difuminados al fondo nos avisan de que esta ciencia ficción no será nada limpia. Estamos en el sumidero del sistema. La entrada al burdel es la culminación de este entorno deshumanizado y de un hedonismo completamente decrépito. Las mujeres que ofrecen sus servicios flotan aisladas en cápsulas esféricas de plástico, expuestas como pura mercancía en un mostrador futurista. El silencio amortiguado del local, así como el volumen de la música diegética, pintan un cuadro de apatía ya generalizada, un mundo anestesiado que consume placer barato para olvidar la opresión diaria. Un detalle que me vuelve absolutamente loco es que esta canción que suena en el prostíbulo vuelve más adelante, con un mensaje idéntico. El encuentro con la Madame se filma en un claroscuro radical. Cuando Cassian pregunta por su hermana, los rostros desaparecen. Ambos se convierten en meras siluetas recortadas por las chillonas luces del fondo. En este distrito corporativo, revelar quién eres o qué buscas es una sentencia de muerte. Pero el frágil equilibrio del anonimato se rompe con la entrada de las autoridades locales. Y no son los solemnes y robóticos Stormtroopers del Imperio, sino dos seguratas corporativos jugando a ser polis. Corruptos, aburridos y mezquinos, usando su pequeña cuota de poder para extorsionar a quien se les ponga por delante. Notamos ya desde el principio un ambiente muy tenso y casi mortuorio, como si la vida se hubiera evaporado. Nuestro protagonista se marcha, la tensión se traslada al callejón exterior bajo la lluvia, y este primer plano es el detonante definitivo del episodio. El espacio infinito y abierto del principio se contrae aquí en un pasillo cerrado, claustrofóbico, cuyas texturas en el techo simulan la caja torácica de una bestia industrial. Es el final del sendero hacia la jaula. La escena se apoya en un primer plano cerrado y estiradísimo de Cassian mientras es increpado, acorralado y despojado de su anonimato bajo la excusa de una multa. La simetría vuelve como forma visual de opresión. La identidad se convierte en un peligro, la verdad en una temeridad. Nobody here gives their real name. Cassian calcula su jugada y forcejea con los polis. Tras la escaramuza vemos que el primero ha muerto accidentalmente, pero el disparo que viene después no es un acto reflejo nacido del nerviosismo. Es una ejecución fría y decidida para borrar su rastro. Una acción que sucede en segundos cuando es imposible pensar a largo plazo. Ejecutando al único testigo, Cassian convierte lo que era su clandestinidad cotidiana en una fuga irreversible, destruyendo de un solo disparo la posibilidad de regresar a la vida que llevaba antes de entrar en aquel callejón, por muy mala que fuera. Sin embargo, Cassian no sale de aquí convertido en rebelde, es un evento sucio, desprovisto de heroísmo, huye en un plano que rima a la perfección con el inicio del episodio. La luz le ha visto y las sombras ya no están a salvo. La frontera ha sido destruida, es un fugitivo. Y su respuesta a partir de aquí no
consiste en organizarse para combatir, sino en fabricar una versión de los hechos que le permita desaparecer antes de que las consecuencias lleguen a su hogar. De la ejecución no solo quedan los cadáveres, sino una nave prestada, un par de cicatrices, registros de transporte, personas a las que ha revelado su origen y una comunidad entera que ya le conoce a la perfección. Cassian intenta construir su huida a base de mentiras, le pide a su droide que niegue haberlo visto y que oculte dónde se encuentra, y este le recuerda algo que parece cómico, pero resume a la perfección la materialidad moral de Andor. Incluso mentir tiene un coste. Don't tell anybody you saw me. Don't tell anybody you know where I am. That's 2 lies. I will have to recharge at home. B2EMO no es R2D2 ni C3PO o alguno de los androides avanzados y útiles que ya conocemos. Está deteriorado, necesita recargarse y administra sus pocas energías como puede. Cada favor consume algo en un lugar donde los recursos precisamente no sobran. Brasso, en cambio, no se limita a aceptar la coartada de Cassian, la mejora. Construye una noche entera alrededor de ella. So we went there and drank ourselves to sleep. Please. I really need this. You were gone when I woke up. You've come here now to apologize. El entorno empieza a proteger a Cassian mucho antes de saber qué ha hecho, no porque lo considere inocente, ni porque todos sus habitantes compartan una ideología revolucionaria, sino porque existe una memoria de favores, un sentido de comunidad y solidaridad ante la amenaza. Y entonces el montaje nos traslada a una oficina donde alguien intenta resolver exactamente el mismo problema. Cyril Karn lleva los asesinatos ante el inspector Hine. Ha reunido todos los datos necesarios para el informe, pero su superior comprende rápidamente la verdad. Lo que necesita es producir una versión que cause la menor cantidad de problemas posible. Así, fabrica un relato. Los agentes no morirán abusando de su autoridad, sino mientras ayudaban a alguien en apuros. Una ficción suficientemente digna para proteger a la corporación, pero lo bastante aburrida para que el imperio no quiera profundizar en ella. El episodio organiza de esta forma las consecuencias del asesinato alrededor de esas dos operaciones paralelas. Cassian pide a su comunidad que fabrique una coartada para escapar del sistema, mientras Hine pide colaboración en la fabricación de un accidente para escapar de la mirada de un sistema todavía más terrorífico. Ambos saben que la verdad importa menos que los problemas. Pero las dos mentiras no son moralmente análogas. Una nace de la vulnerabilidad y la otra de la conservación de poder. Y entre esas dos mentiras aparece Cyril, incapaz de aceptar que aquellas muertes puedan reducirse a una simple desventura. Y no es porque comprenda mejor lo ocurrido. De hecho, Hine ha reconstruido perfectamente la verdad. Cyril rechaza esta versión porque convertiría a sus compañeros en responsables de su propia muerte y degradaría la autoridad del uniforme que venera. Un uniforme que, por cierto, se ha modificado personalmente. Have you modified your uniform? Perhaps slightly. Pockets piping and some light tailoring. Su propio cosplay de superhéroe corporativo. Cyril no es un cínico. En una sola escena se nos muestra que cree firmemente en la imagen heroica que su institución proyecta sobre sí misma, algo que es un poco patético teniendo en cuenta que estamos hablando de una supuesta policía subcontratada. Su investigación no producirá justicia, sino una operación militar contra Ferrix, porque cuando una institución es incapaz de reconocer su propia violencia, la verdad deja de servir para cuestionar al poder y su búsqueda empieza a justificar la represión. Precisamente por eso la verdad es una temeridad. Esa es una de las grandes ideas de Andor, que los imperios no van únicamente de soldados, naves gigantescas o señores vestidos de negro que respiran como una cafetera rota. También tienen sus pequeñas interrupciones cotidianas, trámites interminables, reuniones intergalácticas, funcionarios en su particular Juego de Tronos y pequeños umpalumpas que saben constantemente dónde estás, qué estás haciendo y por qué no has rellenado correctamente el formulario B4778 Alpha Centauri. Precisamente por eso, y antes de seguir con el análisis, voy a disfrazarme del Buró Imperial para detener el vídeo y hablar de una compañía cuya filosofía consiste básicamente en todo lo contrario. Este vídeo cuenta con la colaboración de O2, que ahora incluye Disney Plus en algunas de sus tarifas de fibra y móvil. Así podéis ver Andor y disfrutar de todo el catálogo de la plataforma sin tener que pasar por las penurias de un pobre rebelde. Al contrario que el señor Oscuro, O2 apuesta por no interrumpir vuestra vida con mensajes o llamadas innecesarias. Nada de tener al buró de seguridad y Partagaz persiguiéndoos porque lleváis 4 episodios seguidos y esa Big Data no se va a entregar sola. O de que detecten vuestra nave en el radar mientras intentáis echaros una siesta. La idea es bastante sencilla, que podáis dedicar vuestro tiempo a las cosas que realmente os importan, como disfrutar del mundial, playear o ver a un heroico Sméagol luchando por la clase obrera. Podéis descubrir las tarifas de O2 que incluyen Disney Plus entrando en o2online.es o llamando al 1551. O2. Respira.
pero bien. Y ahora sí, volvamos con el venidísimo arriba Cyril Karn, un hombre decidido a convertirse personalmente en la interrupción más tocapelotas de toda la galaxia. Su obsesión hace del caso un expediente que empieza a reducir toda la vida de Cassian a una identidad perseguible. Casa, Cassian, Kenari, Fest, un nombre de nacimiento, otro adoptado y un planeta falso con el que esconder el verdadero. La primera escena ya contenía esta síntesis acerca de la identidad. En el burdel nadie utiliza su nombre real, pero cuando Cassian sale a la calle la autoridad le exige una identificación. Cassian lleva toda su vida tratando de escapar de ese proceso. Vive bajo un nombre adoptado, utiliza naves ajenas, alquila coartadas y reúne el dinero necesario para volver a desaparecer. En su cabeza la libertad es conservar siempre una nueva salida, pero cada una de esas escapadas deja un rastro y depende de que alguien mienta o pague por él. En una galaxia completamente controlada por el Imperio no basta con cambiar de identidad o correr más rápido, porque al final del camino no hay escapatoria individual. Es una ilusión, un reflejo en la caverna. Y si Cassian todavía no es capaz de entenderlo, es porque no ha conseguido ver tampoco qué es exactamente lo que lleva toda la vida sujetándolo. Ferrix. Morlana es la ciudad de una compañía, marcada por la delimitación de las áreas de ocio, comercio y aquellas que no deberían existir, pero aún así se refugian bajo el amparo de la vista gorda institucional. Ferrix, en cambio, es una ciudad de trabajadores. No la conocemos mediante una panorámica grandilocuente, sino a través de las pequeñas rutas de un droide entre talleres, viviendas y desguaces. Un lugar que parece olvidado por el mundo, reducido a vertedero de la galaxia. Pero aún así, poblado de gente que conoce su función dentro del gran engranaje que la mantiene a flote. Alguien lleva comida y medicinas a Marva, la madre adoptiva de Cassian. Otro repara una pieza o consigue un transporte discreto. Brasso ayuda a la coartada de nuestro protagonista, pero también recuerda que en casa de su madre hace mucho frío. Ferrix es una ciudad trabajadora, pero todavía no habla de revolución. Todos son necesidades y favores conjuntos, y eso es lo que la fortalecerá más adelante. Perdemos de vista los laberínticos y asfixiantes espacios del principio. Aquí la forma del poder no ha colonizado todavía todos los rincones. Es un lugar abierto, sin grandes edificios verticales, triangulares o piramidales. La vida se organiza mediante códigos laborales, afectivos y clandestinos que la autoridad desconoce. Todos conocen su sitio, rol y utilidad, y eso también se traduce en el propio escenario. Un buen ejemplo está en la presentación del desguace. Al finalizar su turno, los obreros dejan en los muros exteriores sus guantes para que sus compañeros que les releven puedan utilizarlos. Antes de ver cómo se administran entre ellos, tenemos este bellísimo plano que resume la filosofía de Ferrix. Verlos en la pared de esa forma tan solemne y armónica, tras la presentación del planeta justo antes, va duro de pelotas. Ferrix parecía un vertedero parecido al de la película de Wall-E, un lugar descuidado y abandonado por la pereza y comodidad humana, pero en realidad es todo lo contrario. Aún bajo la jurisdicción subcontratada del Imperio, con una empresa gobernando el lugar, Ferrix ha aprendido a gestionarse bajo la apática sombra de la tiranía galáctica. Esa indiferencia no la hace libre, pero permite que aparezcan redes que no dependen enteramente del Imperio. Esa grieta responde a una de las grandes debilidades del poder galáctico. Es imposible controlar toda la galaxia, y esa incapacidad y ambición desmedida por control es lo que acaba causando que Ferrix desarrolle una identidad y gremio propios, de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Una organización colectiva donde no hace falta un mando o estado que dicte órdenes, solo voluntad y cooperación. When it's done, pull your boots on and get to work. You look like a wreck. Make yourself useful! Y no está presente únicamente en el desguace de piezas, también en la cadena de favores que desata Cassian con su acción inicial. Durante el encuentro con Biggs, este le pide un favor para escapar. A partir de aquí el favor no llega solo. Ella se tiene que meter en las calles de forma clandestina, intentando evitar miradas problemáticas, y tiene que pedir otro favor para poder ayudar a Cassian. Me encanta esta mirada porque dice con muy poco que lo que le está pidiendo es algo jodido, y aún así la ayuda casi instantáneamente. En Ferrix, esa cooperación nace de una necesidad repetida tantas veces que se ha convertido en costumbre. Ya que estamos en esta escena, tengo que decir que amo el montaje de la serie porque expresa constantemente poesía narrativa, poemas narrativos, en definitiva. De hecho, me pasaría en un solo vídeo hablando de esa edición. Una maravilla y sin duda el sello de identidad más claro de Andor. En el piloto, tras esta conversación con Biggs, nos transportamos al pasado de Cassian, cuando era casa en
Kenari. Vemos cómo su tribu se prepara para la exploración y se aplican pintadas de guerra. Kasa quiere participar y la líder del grupo intercede por él, permitiéndole portar la seña en su rostro. El pequeño sonríe y observa con admiración, se siente parte del ritual, de su gente, de su tribu. Eso es lo que echa de menos. Una identidad que persigue en el fantasma de su hermana. Un origen que le fue arrebatado, que le obligó a adoptar a alguien que no es él del todo. Poco después vemos como Biggs se juega el cuello por él, utilizando una radio clandestinamente, oculta dentro de un conducto convertido en chatarra. Cassian no acaba de verlo, pero tiene esa comunidad que tanto persigue y añora frente a sus ojos. Quizá no tan arraigada, bella y melancólica como su planeta natal, pero igual de digna, resiliente y colectiva. Mientras tanto, Cyril es espectador de cómo sus hombres y compañeros, aún con más recursos, tecnología y burocracia que los trabajadores de Ferrix, se organizan mucho peor. Es la glotonería y pereza de un imperio empachado de poder resumido en unos funcionarios muy vagos. Cyril no soporta esa apatía porque cree en la autoridad mucho más que buena parte del cuerpo. Por eso la aparición del sargento Mosk resulta tan importante. Por primera vez encuentra a alguien que comparte su visión e intensidad y la lleva incluso más lejos. The best way to keep the blade sharp is to use it. Pelitos de punta, cuando ves a un totalitario hacerle sesgo de confirmación a otro totalitario. El agente por fin encuentra la validación que necesitaba para convertir una investigación que todos querían enterrar en una demostración de fuerza y liderazgo. Y aunque parezca que por comparación ambos ejes están simplificados a la fórmula del bien y el mal, no todo es jauja en la comuna de Ferrix, pues en los márgenes no todo el mundo tiene la paciencia o las mismas necesidades que los demás. Cassian se encuentra con un pibe al que le debe dinero, que estaba dispuesto a contar con un pedazo de armario para intimidar a nuestro protagonista, que por cierto es una deuda intentando cobrarse mediante otra deuda. Y luego vemos como Pegla, el tipo que administra las naves, acaba mandándole al carajo porque ya está harto de encubrirlo y tener que rescatarlo. Como él, también están los demás. Lo dice el hastiado rostro de Brasso, la actitud cortante de Biggs y la deuda de un chatarrero que ha tenido que recurrir a una emboscada para recuperar una dichosa fianza. Y esto no ocurre porque Cassian sea una mala persona, quiere a los demás, pero sus cuidados se acaban traduciendo a deudas económicas que intenta saldar antes de marcharse, decidiendo por y para los demás sin ataduras. Pero Ferrix no funciona así. Cassian comete el error de pensar que la libertad es independencia. La serie, en cambio, lo presenta como un hombre radicalmente dependiente. Se cree autosuficiente porque otros llevan toda su vida ocupándose del coste de todas sus huidas, y este primer arco lo muestra a la perfección. Pegla pone un límite a sus favores, el encargado de los envíos negocia la urgencia y su silencio, y Tim se alza como una contradicción más, que, por supuesto, se libra de cualquier maniqueísmo. La nueva pareja de su expareja, celoso e inseguro por la presencia de Cassian alrededor de Biggs, empieza a sospechar que nuestro prota trae muchos problemas que, además de poner en peligro a la comunidad, también lo hace con su pareja, y si se puede quitar dos pájaros de un tiro, mejor. De forma trágica, al delatar a Cassian, es él el que pone en peligro a toda la comunidad, causando unos disturbios que acaban con la agresión de Biggs y la propia muerte de Tim al intentar protegerla. Nos muestra que en Ferrix no es todo luz y color, pero también que alguien es capaz de una acción mezquina y otra valiente en un margen de unas pocas horas. Esto complejiza el relato y el entorno en el que se mueven los personajes. Esa misma intimidad que permite al planeta proteger a Cassian también posibilita delatarlo. Si lo pensamos, también conecta con Morlana, pero con medios diferentes. Mientras uno es un vigilante poderoso y vertical, Ferrix es memoria horizontal, compartida y vinculada entre todos. Ese conocimiento hace que sea imposible ocultar la verdad eternamente. Pero la verdadera cara de Ferrix aparece cuando la organización cotidiana cambia de función. Cuando Cyril y el sargento Moss desembarcan, la información pasa de Wilmon a Salman, de Salman a Biggs y desde la casa de Marva hacia el resto de la calle. Los habitantes se comunican, bajan las persianas y empiezan a golpear el metal. No existe una orden central ni un mando que comunique lo que hay que hacer, porque la red que permite actuar ya estaba construida mediante la supervivencia compartida. Los polis corporativos tienen jerarquía, equipo, radio y una operación planificada, con su discurso motivacional incluido. There's no room for doubt on the path to justice. Ferrix tiene ojos en todos los rincones y un lenguaje que los invasores no pueden descifrar. Es la guerra de guerrillas del civil contra la fuerza de ocupación. Los agentes, incapaces de imaginar una coordinación que no nazca de una cadena de mando, lo reducen a palabrería. What is all this? Intimidation, sir. Bluff and bluster.
Ese sonido metálico, por cierto, que antes marcaba el final de una jornada laboral, o el comienzo, empieza a marcar como un pulso la llegada de un ajuste de cuentas. Gets to you, doesn't it? That's what a reckoning sounds like. Las herramientas del obrero perviven, pero su propósito cambia. Los materiales de la vida cotidiana se pliegan sobre ella para protegerla. Duro de pelotas. Ferrix se puede revelar porque existe una organización colectiva acumulada. Esa es la gran diferencia con Cassian. Él comprende los vínculos como deudas que algún día podrá subsanar, mientras Ferrix los entiende como un modo de persistir. Pero esta no es la primera comunidad que Cassian ha perdido sin entender su dimensión. Porque antes de aprender a llamarse Cassian, pertenecía a otro pueblo, hablaba otro idioma y llevaba en el rostro las marcas de otro ritual colectivo. Pues antes de Ferrix, estuvo Kenari. Antes de Ferrix existió Kenari, el planeta natal de Cassian, cuyo nombre antes de todo esto era Casa. A lo largo de los 3 primeros episodios, los fragmentos de ese pasado se entrelazan con el presente. Podría tratarse de un flashback introductorio ligeramente arbitrario, pero el montaje de esta serie siempre nos acaba demostrando lo contrario. Kenari aparece por primera vez porque está en la cabeza de Cassian. Cassian. Casa. Es el recuerdo de una vida perdida y el trauma fundacional del protagonista, la desaparición de su tribu, su lengua y su tierra, expresado en la hermana a la que dejó atrás y que continúa buscando al comienzo de la serie. Pero en el presente, Kenari ya ni siquiera parece existir. No conocemos exactamente lo ocurrido ni por qué aquellos niños viven sin adultos, pero para Casa, las grandes estructuras políticas de la galaxia nunca llegan como una promesa de libertad. Aparecen desde el cielo, atraviesan su territorio y dejan detrás maquinaria, devastación y la amenaza de una represalia. Antes incluso de comprender qué es la República o quiénes son los separatistas, el poder ya se presenta como una fuerza extrema sumamente drástica. Es normal que Cassian no sea un idealista o que le cueste querer en estructuras, sean las que sean. Lo único que sabe el niño es que algo ha perforado y destruido su planeta. El plano de la excavación es sobrecogedor. La gran cicatriz de Kenari materializada sobre la Tierra. Una herida gigantesca e inabarcable que la burocracia reducirá después a 2 simples palabras. Mining disaster. Mining. Everyone died. Imperial prohibition. El pasado y el presente también se relacionan mediante la propia naturaleza de los planetas. Kenari es materia prima, un enclave de extracción. Ferrix comercia con los restos que ese sistema industrial abandona. Y Cassian parece otro residuo más de ese aparato monstruoso. Alguien arrancado de su origen y arrojado al vertedero de la galaxia. Pero los flashbacks no se limitan a explicar de dónde viene. Avanzan durante los 3 primeros episodios al mismo ritmo que la persecución porque ambas historias construyen la misma situación. Cassian está a punto de perder su hogar actual mientras nosotros somos testigos de cómo perdió el primero. En Kenari, una nave procedente de una guerra exterior se estrella sobre el territorio. La líder de los jóvenes muere a manos de uno de sus tripulantes y ellos responden asesinándolo. Una fragata de la República se aproxima y Marva está convencida de que cuando descubran lo ocurrido aquello se convertirá en una cacería. Años después, el patrón comienza a repetirse. Cassian mata a 2 agentes de una autoridad exterior y las consecuencias vuelven a extenderse sobre el lugar al que pertenece. Primor llega a Ferrix con la excusa de detener a un fugitivo, pero entra en las casas, retiene a Marva, agrede a sus habitantes y transforma la persecución de un individuo en un castigo colectivo. La rima se vuelve todavía más punzante porque en ambas historias Cassian se marcha convencido de que podrá regresar. Cuando Casa parte hacia la nave estrellada, su hermana pequeña intenta seguirlo y él promete volver. Años después, mientras prepara su huida de Ferrix, Cassian pronuncia prácticamente las mismas palabras antebrazo. I'll be back. I'll find a way. Muovi el terreno. Incluso se repite el gesto de dejar atrás a alguien que quiere acompañarlo. Primero su hermana y después Vi. Cassian cree estar huyendo hacia adelante, pero lleva toda su vida regresando al punto de partida. Una comunidad amenazada, un invasor aproximándose y el compromiso de que algún día podrá volver para recuperar lo perdido. La edición convierte esta relación en algo completamente explícito. Republic frigate approaching. He's got people here.
I'm not leaving him here to die. We have a warrant for Cassian Andor. Durante unos segundos, el pasado y el presente dejan de parecer dos líneas temporales distintas. La amenaza que avanzaba hacia casa continúa aproximándose, 20 años después, hacia Cassian. Y existe otra figura que se repite en ambos momentos de su vida. Tanto en Kenari como en Ferrix aparece alguien que llega buscando otra cosa y acaba marchándose con él. Marva y Clem aterrizan para recuperar tecnología de una nave estrellada. Escuchan unos golpes, avanzan hacia el interior y encuentran a casa. Años después, Lucen llega a Ferrix aparentemente interesado en otra pieza de tecnología, la unidad imperial que Cassian pretende vender para financiar su huida. Pero durante la conversación confiesa que esa caja ya no es lo más importante. Who are you? I came looking for something more, and I think I found it. I like your spirit, son. You just might not want to be here when they come to clean out. I know they're coming for you. Seems like such a waste to let them have you. Waste of talent. La furia desordenada de Casa y la habilidad clandestina de Cassian son diferentes, pero nacen del mismo impulso vengativo. Sin embargo, ambos rescates contienen también un desarraigo. Marva está convencida de que está salvando la vida de un niño. Clem intenta detenerla, y Marva lo sabe, pero aún así lo seda y se lo lleva. La decisión probablemente salve su vida, aunque Casa no puede decidir. Abandona a Kenari inconsciente, sin comprender siquiera el idioma de las personas que están eligiendo su futuro. Lucen llega a Ferrix en una situación parecida. También considera que dejar allí a Cassian es entregarlo a su muerte, aunque no actúa de manera desinteresada, reconoce en él una utilidad para la causa. Y Cassian puede desconfiar, negociar o decidir marcharse con él. Tiene mucha más agencia que aquel niño, pero sus alternativas siguen siendo mínimas. Tristemente, en ninguna de las dos ocasiones, Cassian es completamente libre. El montaje final termina de cerrar este círculo. Mientras Cassian abandona Ferrix junto a Lucen, Marva recuerda el momento en que cargaba con Casa inconsciente fuera de la nave de Kenari. El pasado y el presente avanzan juntos hasta colocar al mismo personaje dos veces dentro de una nave, alejándose de su hogar. Detrás quedan las consecuencias de su segunda huida. Biggs llora a Tim, Brasso espera preocupado, Marva permanece impotente y Cyril contempla el desastre provocado por su cruzada policial. Cassian vuelve a sobrevivir y de nuevo es atormentado por todo lo que deja atrás. Ese es el ciclo de opresión que atraviesa toda su vida. Cambian los tiempos, las instituciones y los planetas, pero los resultados permanecen. Y mientras su única respuesta siga siendo marcharse, el ciclo podrá empezar de nuevo en otro lugar. Por esa misma razón, el dolor tampoco lo ha convertido en un revolucionario. Cassian lleva años acumulando razones para odiar al Imperio, pero continúa utilizando sus capacidades para sobrevivir individualmente. El trauma puede producir rabia, desconfianza y una capacidad extraordinaria de supervivencia. Pero para levantar una rebelión hace falta algo más. Cassian Andor necesita comprender que aquello que lleva toda su vida sintiendo como una herida personal forma parte de una experiencia compartida. Tiene que dejar de pensar en singular y empezar a sentir, por primera vez, en plural. Are we alone? I am. Weapons ready. Cuando Lucen y Cassian finalmente se encuentran, este intenta cerrar el trato rápidamente. El dinero es suficiente para desaparecer, o eso cree Cassian, pero Lucen está mucho más interesado en saber cómo ha conseguido robar algo semejante, y este termina explicándole de una forma muy casual que entrar en una instalación imperial tampoco tiene tanto misterio, porque tantos años de tiranía les han privado de su cautela y miedo. They're so proud of themselves. They don't even care. They're so fat and satisfied. They can't imagine it. Cassian conoce perfectamente los puntos ciegos del enemigo. Toda su relación con el poder aparece resumida en esa expresión de clase. Can't imagine what. That someone like me would ever get inside their house. Alguien como yo. Lucen escucha y cambia una sola palabra, pero de manera significativa. They don't even think about us. Y ante ese nosotros, Cassian responde inmediatamente. Boss, I don't know you. Lucen entonces empieza a recorrer una serie de recuerdos que Cassian conoce demasiado bien, hasta que menciona a su padre ahorcado en Rix Road.
Cassian levanta la pistola y apunta directamente a su cabeza. El propio rostro de Lucen queda tragado por las sombras. Lucen ve en Cassian el ímpetu que veía Clem en casa y pretende darle un propósito más grande que él mismo: abandonar la venganza personal y centrarse en la retribución. Don't you want to fight these bastards for real? Justo entonces, Ferrix empieza a organizarse. Cassian acaba de rechazar ese nosotros mientras toda su ciudad comienza a moverse alrededor de él. El metal recorre las calles, en una simpleza comunicativa que Primor intenta interpretar sin éxito. Y por si fuera poco, el escenario acaba de redondear toda esta acción colectiva en una escena brutal. Dentro del almacén, Lucen ha preparado su salida colocando explosivos en las puertas. Cuando las cargas revientan, las enormes piezas industriales suspendidas mediante cadenas y poleas empiezan a desprenderse y balancearse por toda la fábrica, golpeando a los agentes que intentan entrar y destruyendo el propio edificio que la sostiene. Las cadenas de la sumisión se liberan y el espacio entero parece rebelarse junto a Ferrix. El estruendo del metal dentro de la fábrica se mezcla con los golpes que continúan resonando fuera. Justo después, Brasso completa esa metáfora desde el otro extremo. Una de las naves de Primor intenta despegar para conseguir apoyo aéreo sin saber que ha sido atada a una enorme pieza de chatarra. La nave tira de ella y termina estrellándose contra el propio desguace. Dentro, las cadenas de Ferrix se sueltan. Fuera, el pueblo las utiliza para arrastrar al invasor de vuelta al suelo. La operación de Cyril se descompone rápidamente. Los equipos pierden sus posiciones, las comunicaciones ya no funcionan y una población aparentemente desarmada ocupa cada rincón del espacio que ellos creían controlar. Hasta que el propio Mosk termina pronunciando dos frases maravillosas que responden al singular de Cassian. Shit. We're under siege. They're everywhere. En realidad son dos fugitivos y Primor empieza a ver un ejército. Cassian forma parte irremediable de un conjunto que le incluye, aunque él quiera verse como un lobo solitario. Me parece una pieza de guión y montaje sensacional. En mitad del caos y el estallido violento, Cassian sigue intentando recuperar lo que quería vender. Ese pequeño objeto contenía todo su plan, su comodín de huida. Ahora, ese mismo anhelo amenaza con hacerlo regresar hacia los disparos y las cadenas que estaban cayendo sobre su cabeza. Buena metáfora de cómo los bienes de consumo nos vuelven tan locos como para ponernos cadenas a nosotros mismos por ellos. ¡Lo cojo! ¡Lo cojo! Aunque la deja atrás, es por impotencia. No hay una decisión voluntaria en nuestro protagonista hasta que vuelve a aparecer una pistola. Cassian consigue emboscar a Cyril y coloca el arma sobre su cabeza. El piloto de la serie había comenzado con este dilema: un Paul indefenso, una pistola y una decisión imposible de deshacer. Ahora Lucen le ordena: Kill him. Cassian no aprieta el gatillo y, a pesar de la insistencia de este tipo, reproduciendo esas voces autoritarias de forma muy casual, The sound of that voice telling you to stop, to go, to move. Kill him. Telling you to die. I'll kill him. espero que esto no sea una metáfora para el futuro de que este personaje puede llegar a ser tan sumamente despiadado como el Imperio. Este momento adquiere aún más fuerza cuando recordamos que unos minutos antes Cassian también había encañonado al propio Lucen. Mantiene bajo su pistola a los dos hombres que han irrumpido en su vida, intentando arrastrarlo en direcciones completamente opuestas. En ambos casos, Cassian desconfía y termina decidiendo no apretar el gatillo. Suficientes errores ha cometido ya. Finalmente sube a la nave de Lucen porque el resto de sus salidas se han volatilizado. Este primer arco destruye a lo largo de estos 3 episodios la fantasía alrededor de la que Cassian había construido su libertad, porque cada vez que intenta escapar, las consecuencias alcanzan a alguien más. Y cuando cree estar solo, hay otros jugándose el cuello. Y no solo por lealtad, sino porque cuando formas parte de algo más grande, todos los golpes se redistribuyen. Aún a pesar de que Cassian cometerá los mismos errores en el futuro, aquí está la chispa de la rebelión. El momento en que un dolor que siempre has creído tuyo comienza a conjugarse en plural. Hasta aquí hemos llegado.
Andor es una serie maravillosa porque baja la cámara y mira a la gente que vive debajo de los grandes mitos de Star Wars. Los trabajadores y chatarreros que luego serán pilotos y guerrilleros, el jubilado que se queja de las tasas, un droide que no tiene batería suficiente para mentir y los amigos que inventan coartadas para salvarte el culo. Andor posee un marco macropolítico interesantísimo y lo exploraremos en los siguientes arcos. Pero dentro de su dimensión mundana, en estos primeros 3 episodios, consigue ser conmovedora, emocionante y creíble. Si queréis que siga analizando más arcos de Andor, tanto de la primera como de la segunda temporada, tenemos que llegar a la meta de 15.000 likes. Si veo muchas ganas, prometo seguir con esta serie porque me ha maravillado. Si os ha gustado el vídeo, compartidlo con ese colega que está en plan... Y suscribíos si aún no lo habéis hecho. Sin mucho más que decir, me despido. Un saludo e id en paz.